Señor, gracias por un viernes más en el cual tú diseñaste específicamente la siguiente hora y pico para poder invertir, Señor, equipar, enseñar, instruir, redarguir, pero sobre todo dar consuelo y esperanza a las parejas que tú has unido con un propósito glorioso. Y gracias porque cada pareja aquí, realmente el estar aquí es una evidencia de lo que vamos a ver hoy, de poder aprovechar bien el tiempo, invertir en su matrimonio, Dios, sabiendo que los días son malos. Y te ruego que tú honres eso, Señor, por amor a tu nombre nada más, y que tú puedas preparar el corazón de cada elemento, de cada matrimonio aquí, para poder recibir lo que le corresponde, con el único propósito de poder responder a ti en nuestro matrimonio como tú eres digno, Dios, porque lo necesitamos. Así que ya nos trajiste, papá, contamos contigo para hacer lo que ningún terapeuta, ningún curso, ningún libro puede hacer todas las cosas nuevas, dar consuelo, restaurar, sanar y dar una esperanza y un propósito glorioso por encima de lo que este mundo ofrece. Así que háblanos, Señor, porque eres bueno, te lo rogamos por Jesús, amén. Ok, el título del sermón para aquellos que toman nota es, repito, roles en el matrimonio. Los roles en el matrimonio. Es interesante cuando llevamos esta sesión, sobre todo en las consejerías personales, que muchos creen que en esta sesión vamos a ver como, por ejemplo, mujer, a ti te toca limpiar tal y tal y tal área de tu casa. Hombre, a ti te toca sacar la basura, arreglar focos. Entonces, y como que esperan que les digamos así como todo lo que tu marido no hace, que lo regañemos porque no lo hace. Y todo lo que tu mujer bien fodonga no hace tampoco, que de igual forma le echemos en cara como peca contra Dios por no tener la casa inmaculada. Y vamos a ver que realmente los roles va mucho más allá de eso. Esos solamente son síntomas de un problema que vamos a ver desde el versículo 15. Sí, muchos cursos de matrimonios empiezan desde el versículo 21, pero si tú no tomas en cuenta el contexto desde el 15, el 21 va a ser muy complicado que lo agarres como Dios quiere. Dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Básicamente es una invitación de parte de Dios a la ¿qué? A la autoexaminación. Por eso dice, me encanta el punto, no dice, mira con diligencia cómo anda el matrimonio del vecino, o mira con diligencia cómo anda el matrimonio del pastor, o de tu líder, o de tus papás, o de tus... No. Dice, mira con diligencia cómo andan ustedes. ¿Sí? Es una invitación, repito, a una autoexaminación. Y punto importante dice que con diligencia, que se traduce como con cuidado y con atención, ¿sí? Entonces dice, con cuidado, con atención y con diligencia, examínate cómo andas. Me gusta el punto, muy de la línea con lo que vimos el domingo en Horizonte, en buena teoría, pésima práctica, porque no dice, mirad con diligencia cuántos años llevan de cristianos, o no dice, mirad con diligencia cuánta Biblia saben o cuántos versículos conocen. Jesús está llevando la mirada como matrimonios a mira con diligencia y autoexamínate cómo andan. Que es la palabra andan, acuérdate que es cómo te comportas, cómo caminas, cómo vives, ¿sí? Mira con diligencia cómo andas. No, y dice, no como necios, sino como sabios. Y algo que tú y yo sabemos, sobre todo si eres alguien que conoce la palabra, es que Primera de Pedro habla que un elemento esencial para la vida de casados es vivir conforme a sabiduría. Y es bien interesante que muchas veces cerramos nuestros ojos negligentemente, lo que nos convierte en necios en nuestra vida de casados. Dice, no como necios, sino como sabios. Entonces, versículo 15 plantea una base. No andes como necio, sino como sabio. Una pregunta nada más que tendría que brincar del versículo 15 sería, ¿cómo se comporta un matrimonio que está compuesto por dos necios? Aquí está tu posición también, Marcos. ¿Alguien? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es un atributo de un necio? Proverbios. ¿Cuál es un atributo de un necio? Bueno, evidentemente, necedad, ok. Pero, ¿cómo luce la necedad? Según Proverbios. Enojo, la Biblia dice que el necio no contiene, ¿sí? No sabe controlar. Soberbia, la Biblia habla de que el necio, realmente, la soberbia es un elemento de alguien necio simple que no han sido abiertos sus ojos a su condición. ¿Cómo más se comporta un matrimonio en el que está guiado por necedad? Intolerancia. ¿Por qué? Porque parte de la sabiduría es la capacidad de ser paciente, de poder poner, así que saber cuándo callar, saber cuándo hablar, ¿sí? ¿Cómo más se comporta alguien con respecto a necedad? Egoísmo, orgulloso. Entonces empieza a ver ese punto y empieza a ver, ok, eso es un elemento que es común en nuestro matrimonio, porque estás pecando contra el versículo 15. Dice, no andes como necio, sino como sabio, ¿sí? Como
el primer atributo para esto es esto, versículo 16. ¿Cómo anda un sabio en el matrimonio? Aprovechando bien el tiempo. Es bien curioso porque la palabra aprovechar, anota en tu Biblia, en tus notas eso, la palabra aprovechar se traduce como comprar, invertir. Es bien curioso este punto, ¿sí? Por eso cuando tú aprovechas una oportunidad, tú compras, inviertes en un momento oportuno. Entonces comprar, invertir, se traduce como mejorar, ¿sí? Se traduce como sacar provecho de la oportunidad. Repito, comprar, invertir, mejorar y sacar provecho de la oportunidad. Pregunta, bajo este parámetro de aprovechar bien el tiempo, ¿los tiempos que tienes con tu esposa los aprovechas? Repito el punto, comprar, invertir. ¿Inviertes en tu matrimonio? Tiempo, recursos, intelecto, emociones. Algo que estamos trabajando Pau y yo desde un principio con Luis es esta realidad de que, por todo en mi contexto, que vengo de una forma de operar de negocios, Luis en mucho de mi idioma me dice, mira, ábrete una carpeta como un nuevo proyecto en tu vida. Y el proyecto se llama Pau. Y todo lo que dedicas a proyectos nuevos, de echar a andar cosas, impulsar, invertir, echar a andar, ser diligente, ¿ok? Eso vas a dedicarlo con tu matrimonio. Y ojo que parecería muy como, oye, pues tendría que hacer eso. El punto es que es muy fácil pecar contra el versículo 15, que sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Lo que hay es un necio. ¿Sí? Entonces, es interesante el punto, comprar, invertir, mejorar. Pregunta, cada oportunidad que tienes con tu esposa, ¿estás buscando intencionalmente, por lo menos una vez por semana, el estimular en algo para mejorar? Y tercero, sacar provecho de la oportunidad. Dios te regala oportunidades y tiempo con tu esposa. Vamos a ver un punto que hay una diferencia entre cohabitar y coexistir y aprovechar bien el tiempo. Porque muchas veces, si yo aprovecho el tiempo, comemos juntos y pues dormimos juntos. Eso se llama coexistir. O sea, realmente, sorpresa, la pareja de simios en el zoológico también hace lo mismo que tú. ¿Sí me cachas? Solamente, o sea, el punto de cohabitar no te hace un matrimonio Cristo exaltante. ¿Sí? Comer juntos y dormir en la misma jaula, en el zoológico hay varios. ¿Sí? Hay una diferencia para ti y para mí en el matrimonio. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces el punto es, sacas, dedicas, inviertes, buscas mejorar, aprovechar la oportunidad del tiempo en tu matrimonio. ¿Sí? Si estás aquí, por ejemplo, en estas reuniones, es un buen indicio de que quieres hacerlo, porque estás invirtiendo tiempo y recursos en mejorar tu matrimonio, ¿de acuerdo? Pero el problema, o parte por lo cual lo dividí en bloques, son dos propósitos. El primero es porque, como puedes saber, mi agenda a veces me impide estar tiempo seguido, viernes, pero la otra realidad para alargarlo en bloques es esta, que tú con tu esposita o con tu esposito empieces a agarrar un hábito de un día por semana aprovechar el tiempo en tu matrimonio. Entonces, por ejemplo, tienes 3 viernes que por la noche, después de las 8, es tú y tu esposa. ¿Sí? Ok, vamos a retomar esto hasta julio, no con la fecha ahorita. Ok, la idea es de que no es, bueno, vuelvo a dedicar tiempo a mi matrimonio hasta que retomemos juntos y unidos tercer bloque. Sino que tú empiezas a estimular un hábito de un día por semana por lo menos, invertir, aprovechar el tiempo en tu matrimonio. ¿Sí? Y la realidad es esta. Repito, oportunidades como esta son un buen indicativo de un deseo y una iniciativa de necesitamos por lo menos aprovechar el tiempo con esto, ¿sí? Y la razón por la cual hay que aprovechar el tiempo, el versículo 16 la sigue diciendo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Y hemos hablado una realidad que es evidente en nuestro estado, que hay un enemigo hoy por hoy que quiere tener a cada matrimonio comiendo polvo. ¿Sí? Como lo hemos visto cuando Jonás, estamos en el estado con mayor índice de divorcios en todo México. Si tú no entiendes que hay una batalla frontal contra tu matrimonio y no aprovechas bien el tiempo ante una evidencia de una hostilidad en contra de tu familia, hay un rival que su propósito es convertir tu matrimonio en un martirio y lo que sigue es destruirte. Sí, vamos a ver el día domingo en cómo realmente en el punto de no intentes salvar a tu Jonás, cómo tú poder vivir de tal modo que pueda ser un modelo, no salvador, sino un modelo para que otros puedan ver que tu Salvador vive, ¿sí? Y parte importante es diligencia en la palabra, estar firme en la fe ante un enemigo que está rugiendo, buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces el punto es esto, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? Y es bien triste. Hay un común denominador en parejas, sobre todo después de un cierto número de meses de casados, no digo años ya, porque ya es meses hoy, que es que uno de los dos elementos en el matrimonio se siente como que ya no están casados, simplemente son roommates o compañeros de cuarto.
O sea, ya no me siento atractiva, ya no me siento atractiva, ya no siento que hay una intención por quedar bien conmigo, realmente nada más compartimos cuarto. Y el punto es que vamos a ver un peligro hoy, que en vez de aprovechar bien el tiempo, tú llegabas y se ponían a ver la tele juntos. En vez de ocupar un tiempo para mejorar tu matrimonio, créemelo algo, las películas, la televisión, no va a mejorar tu matrimonio, ¿sí? Son escenarios de recreación. O sea, no estoy diciendo que es pecado ir al cine o ver película, no, está bien. El punto es que dice, aprovecha bien el tiempo. Si tu poco tiempo que tienes con tu esposa lo dedican a los dos conectarse a la Matrix de una televisión y estar así nada más coexistiendo y cohabitando 1 hora y media viendo a López Dóriga, a ver quién se duerme primero, ¿sí? Que es la realidad. Créemelo, el enemigo encuentra gran placer en eso, porque vamos a ver el domingo que si te mantiene a ti y a tu matrimonio alejado de la palabra y de la oración, entonces tu fe va a estar totalmente ñanga e inestable y él te va a devorar junto con tu matrimonio. Entonces es bien importante entender esto. Hay una rivalidad y una hostilidad contra mi familia, ¿sí? Y Dios se está acercando a mí a partir del versículo 15 a decirme, mira cómo te comportas, ¿sí? No seas necio, sé sabio, aprovecha bien el tiempo. Así que, esposo, cada vez que tú llegues a casa, procura traer a tu vida Efesios 5:16 y di, Dios me está trayendo a mi casa para aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, algo que empecé a hacer esta semana. Estoy por lo menos una vez por semana, ya lo estamos procurando con mi esposa, pero algo que no había hecho con Cristian, es una vez por semana estoy procurando salirme a jardín o algo solamente Cristian y yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bien fácil para mí como pastor, ¿sí? Por ejemplo, en mi día lunes, que es mi día libre, simplemente estar, echarme en el sillón y existir y cargar la pila para Dios. Pero el punto es de que hay una oportunidad que tengo que aprovechar bien el tiempo con mi esposa y ahora también con mi hijo, ¿sí? Y la realidad es esto, si tú no aprovechas el tiempo, sorpresa, alguien más lo va a hacer y ese se llama Satanás. O sea, si tú no agarras la oportunidad para mejorar, invertir en tu matrimonio y en tu familia, créemelo, Satanás la va a agarrar, pero él no para mejorar, él la va a agarrar para separar. Porque Juan 10 dice que el ladrón viene a matar, robar y destruir, ¿sí? Entonces, la invitación es clara, ¿verdad? Versículo 17, por tanto, por lo anterior, valga la redundancia, no seas insensato o necio, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es el primer elemento para dejar de ser necio? Entender cuál es la voluntad del Señor. O sea, si tú no sabes cuál es la voluntad del Señor, pues por más que tú quieras dejar de ser necio, vas a pasar de ser un necio a otra clase de necio, ¿sí? Pero el punto de la invitación primeramente es deja de ser necio. La vacuna para no ser necio en el matrimonio, y es interesante que es imperativo, o sea, no es una sugerencia, es imperativo, ¿sí? La vacuna para no ser necio es conocer la voluntad del Señor, ¿de acuerdo? Ahora, la palabra entendido, si quieres en tu nota, en tu Biblia poner esto, se traduce como comprender. Comprender, no nomás es saber, sino comprender. Porque, por ejemplo, tú sabes generalmente cuál es la famosa fórmula de Albert Einstein, ¿sí? Ahora, tú y yo, la gran mayoría no lo comprendemos, la fórmula. O sea, sabe la fórmula, pero no sabe ni para qué es, ¿sí? El punto aquí es comprender. Muchas familias cristianas saben cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, que es que Dios ha glorificado, que es poder crear una relación que el mundo pueda ver, la relación entre Cristo y su iglesia y el amor de Dios en nuestro modo de amarnos, ¿sí? El punto es de que, como vimos el domingo pasado, tienes clara, buena teoría, pésima práctica. Entonces, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra voluntad se traduce como deseo, intención, ¿sí? Acción en base a un objetivo definido. Dios ya tiene un objetivo definido para el matrimonio, ¿sí? Dios ya tiene un deseo para tu matrimonio y tú requieres no solamente saberlo, sino comprenderlo. ¿Por qué? O sea, la pregunta que debe brincar a ti cada uno de estos servicios sería, ¿por qué voy a hacer eso? Por ejemplo, el domingo pasado vimos la parte del origen y saber que Dios unió nuestra relación. Ok, ¿por qué para mí es importante saber que Dios lo unió? O sea, ok, entiendo el punto, ya sé que Dios nos unió, pero ¿por qué es relevante el que yo tenga claro esto aquí para mi vida de casado allá afuera? Esa es la diferencia entre saber de oídas y realmente comprender. Comprender. Versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es curioso, pastores, por ejemplo, agarran versículo 18 y se dedican a leñar a los alcohólicos.
O sea, y creen que el versículo 18 está hecho para regañar y agarrar a bibliados al borracho. El no embriaguéis con vino es secundario aquí. El punto esencial es que ser lleno del Espíritu Santo. O sea, tú puedes ser un sobrio 40 años, si no eres lleno del Espíritu Santo vas a ser un necio en tu matrimonio. Es la realidad. O sea, hay gente que no toma una gota de alcohol y son los peores maridos. Porque el punto no es, aquí el punto no es el embriaguez con vino, sino la capacidad de estar sobrio y lleno. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y es algo aquí que es bien, bien curioso ver, porque hemos hablado en el siguiente versículo, que hay una relación directa siempre entre la llenura del Espíritu Santo y tu modo de hablar. Repito, hay una relación directa siempre entre la llenura del Espíritu Santo en tu vida y tu modo de hablar, ya que el versículo 19, acuérdate que en el original no hay numeritos que dividen versículos, es como seguido. Entonces, quítale el 19 y léelo seguido. Dice, antes bien, sé llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿Sí? De ahí que Jesús y todo el Nuevo Testamento habla de este punto de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De acuerdo? Salmos Proverbios habla de este punto de tal cual el hombre habla, y así es en su corazón. Entonces dice, hablando, y vamos a ver en el próximo bloque, en el poder de las palabras, un problema grave en la comunicación, que es una incapacidad para estructurar una petición de un modo sabio, según Dios. Santiago 3 dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces tú tienes un modo de decir y de pedir las cosas que es todo menos pacífico, que es todo menos digno, que es todo menos lleno de buenos frutos y de misericordia, ¿sí? Tú tienes un modo de reprochar y solicitar a tu marido cosas que produce todo menos frutos de misericordia, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver que el problema, mucha gente va a consejería matrimonial y cree que el problema es la comunicación. La comunicación vemos aquí que es consecuencia de la llenura del Espíritu, ¿sí? Y hemos visto la evidencia de que la llenura del Espíritu es literalmente esto, que Dios está en control de tu vida y operando de modo tal que cuando, el ejemplo más burdo que hemos hablado es este, si una jarra está llena de agua de naranja y la agitas, ¿qué va a salir? ¿Coca-Cola? No, porque está lleno de ¿qué? De agua de naranja, ¿ok? El problema porque tu marido te hace explotar o tu esposa saca lo peor de ti, no es tu esposa. El punto es de que estás lleno. Simplemente la adversidad va a ser evidente, lo que ya había aquí, solamente faltaban oportunidades para sacarlo. Y la realidad que Dios está invitando a algo, entiende, hay una relación directa, y vamos a ver en el poder de las palabras en el primer bloque primera sesión del tercer bloque, entre tu llenura del Espíritu y tu modo de hablar. Lo más normal y lo más teológicamente erróneo, es decir, es que me haces enojar, es que me hiciste explotar, ¿sí? Cuando la Biblia hace una evidencia de que realmente no te hizo, tú ya tenías eso en tu corazón. El problema no son las adversidades, es lo que hay en tu corazón. De ahí que tú no requieres cambiar tus circunstancias, tú requieres que Dios cambie tu corazón, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El punto, evidentemente, si tú cantas muy feo, pues no es para ti esto, ¿va? La realidad aquí, el clímax de esto no es, pero entonces como tengo que, es como un musical de Disney. O sea, mi vida tiene que ser como un musical de Disney. Entonces yo tengo que pedir que me hagan unas quesadillas como cantando, ¿sí? No, el punto aquí es el final, que es alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces un muy buen filtro para ti en tu modo de hablar es esto. Esto que hablé es alabanza a Dios. O sea, realmente le es agradable a Dios, por eso es alabanza. ¿Le es agradable a Dios? ¿Sí? Versículo 20. Y esto va muy de la mano con esto. Algo que va a agradar a Dios es un corazón agradecido. Versículo 20. Dando, ¿cuándo? ¿No te encanta eso? Ahí el problema con tu teología matrimonial, la mía, es que diría, versículo 20, si lo hubieras escrito tú, diría, dando cuando te tratan bien, gracias a Dios por todo. Dando cuando ven por tus intereses, gracias a Dios por todo. Pero la Biblia no dice cuando, o sea, 20 no es situacional, es imperativo, sí o sí. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dices, eso ya lo había visto. Amén, pastor, amén. Ok, otra evidencia
de una vida llena del Espíritu Santo, secundario a tu modo de hablar, es un corazón siempre agradecido por todo. De ahí que un corazón siempre insatisfecho por todo hace una evidencia de que no está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un punto que como pastor tengo desde Cuernavaca, en el que hay gente, por ejemplo, que siempre está insatisfecho con algo en la iglesia, siempre. O sea, es que ahora porque esto, es que ahora porque eso, ahora es que porque hicieron aquello, es que porque siempre está insatisfecha, siempre se está quejando, siempre está viendo ahora sí que los puntos negros en la pared blanca, siempre tiene una sugerencia, una opinión, algo que recomendar, siempre, pero nunca tiene nada que agradecer. Cristianos de años, ¿sabes una cosa? Yo veo aquí que tú no eres lleno del Espíritu, papá, porque hay alguien que se dedica a acusar y a insinuar lo que se está haciendo mal, se llama Satanás, a quien tú sirves. ¿Sí? En tu vida de casado es lo mismo. Hay relaciones y conozco parejas que consistentemente es reproche, es que todavía no has hecho esto, es que cuántas veces tengo que pedir lo mismo, es que ¿qué no pusiste atención al sermón del pastor? Es que esto fue para ti, Y la pregunta es, ¿y qué has agradecido de la obra de Dios en tu marido últimamente? ¿Qué has agradecido de la obra de Dios en tu esposa últimamente? ¿Qué has agradecido de la evidencia de la gracia de Dios en tu vida por permitirte compañía últimamente? Pero el punto es esto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Por eso el enemigo le fascina operar en un entorno en el que hay todo menos gratitud. Porque es su entorno. Es como él opera así. Por eso él mata, roba y destruye. ¿Sí? Y aparte de la dinámica en la tarea va a ser ahorita eso. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a tu esposa? No porque te hizo de comer, no porque, ¿cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu esposa y reconociste en la vida de tu esposa o de tu esposo la gracia de Dios en su vida en esto? Puede ser algo tan sencillo. Vamos a ver ahorita un punto muy triste, sobre todo en mujeres, pasa más en mujeres que sus maridos no eran creyentes, que por ejemplo, hace un año tu marido estaba perdidísimo, Dios le alcanza y hoy tú ya quisieras que fuera el pastor inmaculado, súper espiritual, que hablara y alabara con cánticos espirituales todo el tiempo y que le enseñara a tus hijos griego antiguo. Y como no es, tú te la pasas echándole en cara lo que todavía le falta de ser, en vez de agradecer lo que Dios ha hecho en un año, en meses, en un mes, desde que Dios lo alcanzó. Es bien curioso cómo hay un versículo 20, tiene que romper nuestra realidad de creer de que, pero es que, pues si no le digo, ¿cómo va a saber que está mal? Bueno, la Biblia dice que ya hay alguien que hace eso, se llama Satanás. Y créeme, no requiere sucursal en tu casa. Él ya opera bien en tu casa, sin ti, como su despachador. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. ¿Sí? Versículo 21. Bueno, hasta aquí vamos bien, matrimonios de juntos y unidos. ¿Sí? Ok, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes de pasar al punto de mujeres, sujétense, hombres, amen y demás, versículo 21 es la esencia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. A partir del versículo 21, ok, te lo voy a replantear. Del 21 en adelante está diseñado por parte de Dios, evidentemente, para enseñarnos a nosotros los roles de esposo y esposa. Entonces, si quieres ver la parte, ya vimos la parte teológica, la parte práctica en Cristo es del 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aclaro, quítale los numeritos y quítale los títulos a tu Biblia y pégalo, ¿sí? Porque muchos creen, es que bueno, eso es otro capítulo. No. Este versículo 21 viene despuesito de ¿qué? Ser llenos del Espíritu, dando siempre gracias a Dios. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y es que alguien que es lleno del Espíritu y empieza a vivir y relacionarse de un modo diocéntrico y cristo exaltante, eso produce una conciencia de Filipenses 2 que lo vieron con Chuy. Cuando Jesús es el centro de tu vida y tu anhelo es exaltarle, empieza a producir en ti el sentir que hubo en Cristo. El problema es que tú te dedicas a aplacarlo y a callarlo como no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que voy a ser tan servicial? ¿Cómo crees que voy a ser tan perdonadora? ¿Cómo crees que voy a ser? Entonces, pero el punto es que empieza a producir el sentir de Filipenses 2 en la que la instrucción es clara: despojarte a ti mismo, tomando forma de siervo, hacerte obediente hasta la muerte de cruz, no aferrarse a lo suyo, etcétera. Lo vieron con Chuy hace algunos domingos. Y aquí la instrucción es una, que es someteos, que se traduce como subordinar y estar bajo autoridad. Subordinar y estar bajo autoridad. ¿Sí?
someteos unos a otros. Entonces, me encanta porque no dice, mujer, te tienes que sujetar a mí. Versículo 21 habla de ¿qué? Someteos unos a otros en el temor del Señor. La palabra clave es en. Me encanta que no dice por, dice en. Ya que habitas en el temor reverente y en adoración a Dios, ya que habitas ahí, empieza y tiene que verse reflejado en una disposición a someteos unos a otros, ¿sí? Delante de Dios, yo soy un hijo de Dios al cual Él redimió y me salvó por la cruz de Jesucristo. Mi esposa Pau, igual, ¿sí? Y la cuestión es esta: una vida que Cristo salva, Cristo la gobierna. Repito, una vida que Cristo salva, Cristo la gobierna. Entonces, tú puedes decir que eres cristiano de años, pero si Cristo no gobierna tu modo de ser esposo o esposa, muy probablemente no te salvó Jesús. Y no porque no pueda, sino porque tú no has rendido tu vida, Señor de Jesucristo. Entendamos la realidad, ¿sí? A todo aquel que Cristo salva, Cristo gobierna. Entonces, por eso hay un problema con, lo hablamos la semana pasada, con matrimonios que llegan y, pues es que así me conoció. Realmente diciendo, o sea, eso no es una excusa, es una declaración. O sea, no estoy diciendo, bueno, porque así me conociste. No, es así me conociste, hazle como quieras, ¿sí? Pero espérate, porque una vida que Cristo salva, Cristo gobierna. Entonces la Biblia dice en Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tiene que haber una diferencia de cómo te conocí ahora para poder yo ver más la gracia de Dios en tu vida. Si no, muy probablemente te has engañado creyendo que eres cristiano y eres un religioso más. Pero aclaro el punto, el beneficio de la autoexaminación no es que Dios te quiere destruir. Por favor, entiende eso. Lo vimos con Jonás. Por ejemplo, si vienes con el doctor, te duele, no sé, algo en tu cuerpo y te manda el doctor a hacerte un estudio, ¿es porque el doctor quiere que tú mueras? No, es simplemente porque el doctor quiere que ¿qué? Tener claro cuál es el problema. ¿Para qué? ¿Para matarte? No, para poder ¿qué? Tratarte. O sea, si Dios te está llamando, examínate, no es porque quiere humillarte y ver lo chafa cristiano que eres, sino para que puedas entonces tener en qué estás fallando y poder entonces que Dios trate contigo en eso y tú puedas, como en un proceso médico, sujetarte a lo que te dice el doctor. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si versículo 21 no es real en tu vida, si tú no estás consciente de que Dios gobierna tu existencia, del 22 en adelante nada más vas a perder tu tiempo. En el rollo de mujeres sujétense, hombres amen. Si 21 no está bien definido, 22 en adelante es aire para ti. Y lo triste es que hay hombres y mujeres que no viven una realidad en versículo 21, pero exigen del 22 en adelante. O sea, Jesús no es tu rey y es obvio, pero tú exiges que tu mujer se sujete a ti o que tu marido te ame como Cristo a la iglesia. Pero espérate, el 22 en adelante está después del 21. Y hay un Dios de orden que literalmente diseña paso por paso lo que tiene que pasar primero. Entonces dice versículo, en el temor de Dios, versículo 22, empezamos con el rol de las esposas, ¿sí? Ahora me encanta el punto porque dicen, ¿por qué empezamos con las mujeres? ¿Dios es caballeroso, primero las damas? No, ahora vamos a ver que la mujer es muy concreto un punto, ¿sí? Y ya sé, voy a vacunarnos y a vacunarles contra lo que sigue. Porque versículo 22 es el versículo que más limón le echa al marisco en los cursos de matrimonios. O sea, versículo 22, o sea, tú nomás empiezas a ver una palabra que es sujetas y pones tu carota. ¿Sí? Y te quiero vacunar contra eso. ¿Sí? La base sobre la cual tú vas a obedecer del 22 en adelante no es una obligación dolosa, no es manipulación, no es resignación, sino una vida rendida a Dios y que habita en el temor reverente y asombro de quién es Dios. ¿Se acuerdan cuando empezamos el primer bloque? Cuando la pesca, que vimos, tú quieres que Dios te asombre, tienes que actuar en base a lo que en tu palabra echaré la red. Y empezamos a tejer todas las sesiones, ¿sí? Entonces tú no lo haces en base a que pues me conviene porque entonces así Dios va a bendecir mi matrimonio. No, tú lo haces en base a que tú ya habitas en el temor reverente y en el asombro de quién es Dios. Y por quien Él es,
nosotros respondemos en nuestra vida de casados, ¿sí? Y en este caso, porque lo aprendimos en el sometimiento de Cristo al Padre, ¿sí? ¿Cómo fue eso? Él no tenía que hacerlo, ¿sí? Realmente es igual, es de parte de la Trinidad, es Dios, ¿sí? No tenía que hacerlo. Jesús tenía el poder y la capacidad de decidir otra cosa. En Getsemaní dijo, o sea, él tenía voluntad, ¿sí? Pero se sometió al Señor por amor a su gloria y por amor y salvación a nosotros, ¿sí? Y tú y yo aprendemos de Jesús. Tú te vas a someter a Dios por amor a su gloria y por amor y salvación de tu familia, tus hijos y descendencia. Y tenemos que tener claro esto, ¿por qué? Porque la realidad es de que muy consistentemente hay una tendencia natural en nuestro corazón a producir ídolos y alejarnos de Dios, y va a producir en muchos días en lo cual, seamos honestos, nunca es atractivo someterte. Esa es la realidad. O sea, digo, agarremos al toro por los cuernos. Someterte nunca es atractivo, ¿sí? Jamás. O sea, tú no despiertas un día y, ¿qué plan? Quiero hacer todo lo que tú me digas. Todo. ¿Qué? Tú dime, ¿cómo me he visto? O sea, someterte no es algo que naturalmente produces, ¿sí? No es atractivo el someterte a tu esposo o a tu esposa. Pero recuerda que el único requisito y estímulo válido es Cristo. Y tú y yo tendremos una oportunidad para ver quién está siendo lleno y guiado por el Espíritu Santo todos los días mientras estemos casados, ¿sí? Entonces, aclarando esa base, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Me encanta el punto de las casadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hablo a jóvenes, por ejemplo a solteros, ocupo este sermón para decir: mujeres solteras, sean sabias, porque con ese hombre que tú amas y que dices que es el príncipe azul y la reencarnación de Brad Pitt cristiano celestial, ¿sí? A ese hombre, con todo lo que ves ahí y lo que no ves ahí, que sale en la vida de casado, te vas a tener que someter el resto de tus días, ¿sí? Mientras estás soltera, tú no tienes que sujetarte solamente a Dios y a tus padres, ¿sí? Pero mientras ese hombre viva, ya estás dejando de matar a tu esposo, no, cálmate, ¿sí? Mientras ese hombre viva, tienes una instrucción de parte de Dios, en base a lo que conoces de Dios, a sujetarte mientras también tú vivas. Es por ello que una mujer de Dios considera otros atributos que lo que ella opina que es correcto o sabio o prudente o apropiado, y por eso busca derivar de Cristo y quién Él es y quién es ella en Él, a el trato con su esposo. No el incentivo para cómo te voy a tratar es cómo te trata tu marido, sino el incentivo para tratar a tu marido es cómo te trata Dios a ti, ¿sí? Las casadas estén sujetas, y aclaro el punto, ya tengo broncas contigo, ok. Redimamos sujetas, ¿sí? Ok. Hay un accesorio muy usado, ya no tanto hoy día, pero hay un accesorio que se llama sujetador, ¿sí? Ok. ¿Un sujetador para qué sirve? Para sujetar algo a otra prenda o al cabello, ¿cierto? Y demás. Ok. Lleva esa sencilla atributo a esa palabra sujeta, que se traduce literalmente como fijado o sustentado de algo. Fijado o sustentado de algo. Y tu llamado como mujer es estar fija, unida y sustentada de tu esposo. Ahora, claro el punto, porque dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sujeta a tu propio esposo, no a cualquier hombre. Lo vimos el domingo. Hay mujeres que son más sujetas a lo que el pastor o su líder espiritual les dice, o su jefe les dice, que a lo que su marido les indica. Y hay un problema serio contra el versículo 22 de pecado en esa área. Tu primera opción y lineamiento para sujetarte a alguien es Jesús. Después, tu esposo. Después, todo lo demás. ¿Sí? Todo lo demás. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien, mujeres? Ok, marca lo siguiente: como el Señor. Me encanta Jesús. El Espíritu Santo inspira perfecto. Porque podríamos decir, estén sujetas a sus maridos, punto. Siguiente punto. No. El Maestro, el Espíritu Santo,
te va a decir la instrucción y te va a dar un modelo cómo hacerlo. ¿Sí? Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Curioso punto. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este punto como al Señor? Nos dice lo siguiente, básicamente, mujer, y por favor, mujer, pon toda tu atención aquí, porque eso que estás esperando y aguantando tu oxígeno para la parte de tu marido. Pero esto es para ti y es el final de tu parte, casi, casi. Pon toda tu atención aquí, sobre todo este punto. Escucha esto. El modo en que tú estás sujeta a tu marido hace evidente el cómo te sujetas a Dios. Repito, el modo en que estás sujeta a tu marido hace evidente el cómo te sujetas a Dios. Porque en esta porción claramente vemos que Dios vuelve a poner una relación directa entre Dios y lo que conoces de Él y cómo te relacionas con Él y tu relación vertical con tu marido. La pregunta es, ¿entiendes el peligro de esto? De que lo que el mundo va a ver, por eso más adelante Pedro dice, las casadas, ¿sí? Habla de, básicamente, que por tu comportamiento los que no creen en la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Es interesante, el mayor poder evangelístico que tiene una mujer, ¿sabes cuál es? Su conducta con su marido. ¿Sí? Es su mayor credencial para hacer evidente que entiende, ama, se somete y es asombrada por Jesús, es cómo trata a su marido. Es lo que más impacto Dios dice que tiene en nuestra era hoy. Por eso hay un problema con mujeres que se quieren especializar en otras cosas teológicas y pasa a ser terciario o quinto en grado la importancia de tu relación con tu esposo. ¿Sí? Entonces, qué interesante, porque la realidad es esto. Cada vez que tu marido te pide algo, la Biblia enseña que para Dios no hay accidentes, todo es intencional. Entonces, si tu marido te pide algo, la Biblia habla de que viene de parte de quién. Porque las autoridades por Dios han sido puestas. Y Dios, vimos la semana pasada, por eso está tejido todo. Dios diseñó que tú unieras con ese hombre, ¿sí? Con un propósito glorioso para redimirte, rescatarte y santificarte, ¿sí? Entonces, Dios, a cada cosa que te pide tu marido, vamos a ver que hay una restricción ahorita, y tú dices, sí, por favor, dila. No, ahorita te lo voy a decir. Hay una restricción ahorita a eso, pero cada cosa que te pide tu marido es una prueba, diagonal, oportunidad que Dios te está regalando para hacer evidente que ya aprendiste quién es Dios. ¿Sí? Como al Señor. ¿De acuerdo? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ok. Pregunta, matrimonios. ¿Cómo? Ok, ustedes son parte de la iglesia. Bueno, ya tenemos que cambiar pero Horizonte, Querétaro, demás, ¿sí? Tú eres parte del cuerpo de Cristo, en esta parte se llama Horizonte. Ok. Pregunta, ¿cómo entiendes que la iglesia está sujeta a Cristo? Replanteo pregunta. ¿Qué cosas puedes ver y entender por estar en Horizonte que hacen evidente que Horizonte está sujeto a Cristo? Díganme. Que leen la Biblia, ¿cierto? Entonces vemos que hay un servicio que se trata de ¿quién? De Dios. Ok, entonces el que entiendas que gran parte del tiempo estamos hablando y tratando de Dios, es un parámetro de que Horizonte se trata de Jesús. ¿Qué otra cosa ves? Que tú como nuevito puedes llegar a Horizonte, estar 1 o 2 servicios y entender que Horizonte está sujeto a Jesús. ¿Cómo más? ¿No comieron una mujer? Bueno, en el punto de orden de la iglesia sí, es un buen punto, pero en cuanto a, y nada más iglesia, relación Dios, vamos a dejar un poco la cuestión de estructura de iglesia, sí, que sí, es cierto, pero nada más relación Jesús-iglesia. ¿Cómo más? Por ejemplo, caso obvio, la música. Ibas a decir algo, perdona. Que buscamos la dirección de Dios, ¿de acuerdo? Que se trata de exaltar a Jesús. La diligencia en cuanto a responder lo que Dios hizo. Ya te lo ganó. Sí, ok. Hablamos del punto por la alabanza. Tú llegas, ¿sí? Y la alabanza se trata de quién. O sea, no cantamos para exaltarnos a nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Es más,
Tú llegas, entras por la puerta principal y normalmente cuando estamos en interseries ves una serie que se llama, una nueva que dice Magnificando el nombre de Jesucristo, que digo, creo que es obvio de qué se trata el rollo, ¿sí? Alabanza, ofrenda. El modo de pedir ofrenda es en base a qué? A que respondemos a lo que Dios hizo por nosotros. Ok, dime. Brillante punto. O sea, promovemos una conciencia de que quienes somos en Él y quién es nuestro Dios para ser transformados. Brillante punto. Para ser transformados ¿a quién? A Él. No demandamos que Dios se transforme a nosotros. ¿Ok? Ahora, tomaste nota de todo eso, ¿verdad? Porque eso es como debes entender la sujeción a tu marido. Ok, bajo esa premisa, una preguntota. Cuando alguien llega a tu casa, una visita, ¿se sabe que se trata de tu esposo? O sea, que tu marido es la cabeza ahí. ¿Es evidente? ¿Sí? Ojo, a pesar de que no esté tu marido. Es evidente en decisiones que tomas en tu casa, esposa. Es evidente a los que te escuchan y ven tu raciocinio que tu marido es a quien le vas a dar cuentas. Que tu marido es a quien, decían por acá, el punto de a quien buscamos para cada decisión relevante e importante, ¿sí? Porque digo, creo que es muy claro el punto, ¿sí? Como Cristo amó a su iglesia, ¿sí? La relación en la que como mujer aprendo a amar a mi marido no es como me nace, como él me trata o como entiendo las circunstancias, sino como la iglesia está sujeta a Jesús. ¿Entendiendo esto? ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, un atributo siempre. Tú sabes que se trata de Jesús porque lo bueno que pasa en Horizonte, todos estamos agradecidos ¿con quién? Con Dios. Pregunta, ¿la gente que está en contacto con tu matrimonio, mujer, te sabe agradecida con tu esposo? ¿O lo contrario? Ahora, me encanta el punto porque, repito, este examen no está hecho para reprobarte y destruirte, sino para ver el diagnóstico y rescatarte de eso, a que entiendas, no seas necia, sino entendida de cuál es la voluntad de Dios. Y el deseo para Dios en el matrimonio en cuanto al rol de la mujer es esto en base a un modelo de amor que Dios diseñó. Entonces, aplicación práctica. Mujer, Dios espera de ti en general que honres a tu esposo. Que honres a tu esposo, así como la iglesia honra a Jesús, que tú honres a tu esposo. Así como la gente cuando entra a la iglesia sabe que se trata de Jesús y de Dios, la gente tiene que estar en contacto contigo y saber que tu vida se trata y está en control por tu autoridad a quien Dios puso, ¿sí? Y que parte importante de tu gozo evidentemente es glorificar a Dios mediante el honrar, servir y exaltar el liderazgo de tu esposo. Repito lo siguiente: parte de tu gozo es glorificar a Dios. Bueno, todo, o sea, te lo replanteo. Tu gozo es glorificar a Dios, ¿sí? Que en esta área de la vida de casados se hace mediante tres elementos: honrar, servir y exaltar el liderazgo de tu esposo sobre tu vida. Pero es que, ¿cómo? Es que está muy sexista eso. Si quieres hablar de sexista, no existe nadie menos sexista que Jesús. Para que entiendas un poquito el contexto, en el tiempo en que Jesús y todo esto fue inspirado, la mujer era un objeto. O sea, si tú estudias tiempos en Roma, Grecia, ¿sí? La mujer literalmente era no solamente objeto, sino desechable. Jesucristo y su evangelio viene o sea, no hay nadie más pro equidad en el sexo que Jesús, que dice: tú eres un redimido, ella es un redimido. Los dos están delante de Dios igualitos. Y por eso hay una ecuación de someterte, de exaltar, sí, a Jesús. Sí, entonces, punto importante, la pregunta para aquí sería: ¿es evidente en tu vida esto en ti? La gente está en contacto contigo y por ejemplo, la gente puede tener una muy grata impresión de tu esposo por lo que tú hablas de él. Porque la idea como miembro de Horizonte, diría Cristian, es exaltar a Jesús, ¿no? O sea, queremos ser transformados a Él para que la gente pueda ver cuán precioso es nuestro Dios.
Ok, la gente en el trato contigo, mujer, puede ver cuán buen marido tienes, pero es que mentiría porque no es buen marido. Quita la mirada de las circunstancias y ponlas en Jesús, ¿sí? Porque tú dices, si es que si tuviera un marido más cristiano, entonces lo haría. Es lo mismo que tu marido dice cuando dice, me haces enojar y por eso exploto, en la misma circunstancia. El problema está en ti, no en mí. Y eso es un error teológicamente mortal. ¿Sí? Ok. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su cuerpo y Él es su salvador. Y empieza aquí la parte del hombre. Un atributo del hombre es rescatar a su esposa. ¿Sí? Versículo 24, ahorita vamos a ir más a punto al rol del hombre, no te preocupes. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, y dice, así también, otra vez así así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? No, pastor, ya no más, Quique. ¿Sí? Ok, en base al versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Ya que nos sujetamos en el temor de Dios, hay cosas que tu marido te va a pedir que son pecado. Porque la pregunta aquí es, pero entonces tengo que decirle sí a mi marido en todo. Si tu marido te está pidiendo que peques contra Dios, la Biblia te da esta cláusula, como tu primer parámetro para someterte es Dios, Dios no se contradice, ¿sí? Y tu primer parámetro siempre tiene que ser agradar a Dios. Hay peticiones y solicitudes que entran dentro del rubro de mi deseo, mis gustos y mi carne, pues, ¿sí? Lo bueno para ti que estás en esta reunión es que en teoría ambos quieren rendir sus deseos a Jesucristo, ¿sí? Habría un problema serio cuando uno sí y el otro no. Pero aquí en teoría los dos están viniendo porque los dos quieren rendir sus deseos a Jesús. Entonces va a ser complicado que se pida algo que no, o que vaya en contra de quién es Dios. Ahora bien, si sí tienes una cláusula que Dios te guarda, en el que mi primer sometimiento es en el temor de Dios, y lo que tú me estás pidiendo no es temer a Dios. ¿Sí? Repito, si tienes dudas, inquietudes, pero es que esto, okay, puedes pedir consejería, puedes acercarte y preguntar casos específicos sobre eso. Bien, entonces ¿hasta ahí claras, mujeres? Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, muchas, ok, bien, vamos a seguir y ahorita puedes exponerlas. Versículo 25, ya vimos la parte de la mujer, ahora vamos a la parte del hombre, ¿sí? Y me encanta porque aquí hasta la mujer se despierta, es bien chistoso. Pero bueno, maridos, dice 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Wow, es interesante el rol del esposo, es interesante que la instrucción para la mujer es sométete, para el hombre es amar. Qué interesante punto. Pero vamos a leerlo y después vamos a sacarle el jugo. Amad a vuestras mujeres, y hay un modelo también. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pausa ahí. Ok, amad. Entendamos esto. Mi principal rol como hombre es ejercer un liderazgo de amor. Repito, tu principal función o rol como hombre, esposo, es ejercer un liderazgo de amor. Porque sí tenemos claro en la gracia de Jesús que Dios no te obliga a nada si antes no le conoces como Él te ama, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? Nada agrada más a Dios que un liderazgo de amor por parte de un esposo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo la amó? Y la Biblia sigue diciendo que se entregó. Se entregó. Lo que Dios espera de ti es que bajo tu liderazgo, tu esposa pueda caminar más cerca de Dios. De ahí el propósito donde dice, versículo 25, versículo 26, el propósito, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, propósito, presentársela a sí mismo, a Dios, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, básicamente tu función como hombre es amar con un liderazgo de amor a tu esposa, de modo que tu esposa sea santificada. Que santificar es apartada para Dios, ¿sí? Que por tu liderazgo, esposo, tu esposa crezca en santidad, en amor. De ahí que tu chamba es hacer todo lo necesario para que ella viva en plenitud en Cristo. Eso te corresponde a ti.
Ahora, claro, no estoy diciendo que tú la vas a convertir y tú la vas a hacer santa, aclaro el punto, sino proveer un entorno en el cual ella pueda ocuparse de adorar a Dios como Dios es digno. Darle oportunidades para que ella pueda prepararse y conocer más a Dios para servir. O sea, tu chamba como esposo es amar y dar de tal modo que tu esposa ame, conozca, experimente, adore y sirva mejor a Jesucristo. Es el parámetro, ¿sí? En la Biblia, y algo que ya hemos visto muchas veces, en la Biblia, cada vez que se usa Dios ama o amor, lo que sigue es algo de dar o entregar o sufrir, o que el punto es entregarte a ti. Juan 3:16, porque de tal manera amó que dio a su hijo. 1 Corintios 13, el amor es sufrido. O sea, siempre el amor involucra algo que tienes que entregar, siempre. De ahí que un punto natural en el humano es, que te amo, pues demuéstramelo. O sea, es porque en el fondo de tu alma tú entiendes que el amor se tiene que demostrar, ¿sí? Entonces, bajo ese punto, en la mente de Dios es imposible amar sin dar. No, tú no vas a ver nunca a Dios amando sin entregar nada, sin hacerse cargo de algo y sin hacerse responsable de algo, nunca. Desde Israel en el Antiguo Testamento les amó y les salvó. Les amó y, o sea, siempre vas a ver a Dios amando y rescatando, dando, proveyendo, llevando, siempre, ¿sí? Y Dios te pide amarla y que eso produzca santificación en su vida. Y aquí vamos a un punto de balance, ¿sí? Ninguna mujer tiene problema, esa es una realidad. Ninguna mujer tiene problema en sujetarse a un hombre que le ame, ¿sí? O sea, yo no conozco a alguien que diga, es que yo no me puedo sujetar a él porque me ama demasiado. Y eso, como me ama demasiado, me impide obedecerle. O sea, ninguna mujer tiene problema con sujetarse a un hombre que le ama de parte de Dios, ¿sí? Y curioso, porque ningún hombre de Dios, lavado, regenerado y entendido, tiene problema en amar a una mujer que se sujeta a él. O sea, yo no conozco un hombre que diga, no, es que yo no le puedo santificar y amar porque siempre hace lo que digo yo. Porque como todo el tiempo me honra, entonces me cuesta trabajo amarle porque todo el tiempo me está honrando y exaltando mi liderazgo. No puedo amarla, ¿sí? Bajo esa premisa, ¿hace sentido para ti? La pregunta sería esta: ¿quién empieza? ¿Quién empieza? La respuesta: Cristo empezó en la cruz del Calvario. Y Él fue el modelo que inició el proceso de modelarte cómo renunciar a tus deseos, a tu conveniencia, a tu confort y amar. La palabra es sacrificialmente, ¿sí? Un llamado, repito esto, imposible en tus fuerzas. Imposible. Ayer hablaba con esta consejera matrimonial que tuve y había una tendencia natural en él planear, estudiar, investigar cómo la psicología de su esposa funcionaba para ayudar a su esposa. Él quería ser el héroe de su matrimonio y dije, no me extraña porque estás bien frustrado. No me extraña porque Dios no te llamó a convertir a tu esposa en una extensión de ti. Dios te llamó a amar a tu mujer y saber que Él está a cargo. Entiende esto, es un llamado imposible en tus fuerzas. De ahí, versículo 21, requieres someterte a Dios primero. Si no, vas a pegarte con pared, ¿sí? Amad a vuestras mujeres. El modelo es este: así como Cristo amó a su iglesia, así como el modelo y el parámetro de la sujeción de la mujer es la iglesia honrando a Jesús. El molde para el hombre es Cristo amando a su iglesia, ¿sí? Y dice, se entregó. La realidad es, y seamos honestos, bueno, ¿quién de ustedes lleva más de un año de casados? Más de un año de casados. Ok, tú tienes que poder decir amén a esto. Uno de los principales errores en el matrimonio es que el esposo deja de entregarse por su esposa y el esposo para de invertir. Y el esposo ya como da por sentado, por eso cuando uso la palabra de campañando, es cierto, o sea, como un político. Mientras está en campaña, le mete, te regala, te promete y te da, agarra el hueso, no lo vuelves a ver en 6 años. Y muchos esposos son así. O sea, ya firmamos contrato, ahora sí que son cristianos que tienen una perspectiva apocalíptica premilenaria, en el que yo amo como a Jesús, como Cristo amó la iglesia,
pero como Cristo todavía no viene, entonces yo no vengo a mi casa todavía. ¿Sí? Entonces yo amo ausencialmente. ¿Sí? El punto es esto. El error es que dejas de entregarte, ¿sí? Y ya no te das más por tu matrimonio. Pero la realidad es esto, mi querido hombre. Imagínate si Cristo fuera así. Y como Él ya por ser Dios, Él hubiera dicho, no voy a la cruz. No necesito ir a la cruz, yo ya soy Dios. Y no se hubiese entregado en cumplimiento a una instrucción de Dios por amor para rescatarte a ti y a mí. Por eso el parámetro nunca es la circunstancia, el parámetro siempre es Jesús. Jesús no tenía que hacerlo, Él ya era Dios. Y sin embargo, se humilló hasta lo sumo tomando forma de siervo, y lo viste con Chuy hace 2 domingos. Entonces, curioso punto, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿sí? Se entregó a sí mismo por ella. La palabra entregó, si quieres tomar nota, la palabra entregó es rendirse. Rendirse. Y seamos sinceros, hombres, cuando en una discusión tú tienes la razón, pierdes. Y cuando no la tienes, ya de por sí pierdes también. O sea, la realidad es esa, ¿sí? En la vida de casados como en la vida en Cristo, curiosamente es muy, muy extraño. La Biblia enseña el mundo al revés, por eso mis pensamientos no son los suyos, diría Jaime. En la economía de Dios, para ganar hay que perder. Así opera. Los demonios apostaban a que Jesús había perdido, muerto en la cruz. Lo que no sabían es que en la economía de Dios para ganar hay que perder. ¿Sí? Rendirse, ¿sabes qué? Es también se traduce como ceder. Ceder. Muchos, y tenemos esta onda mexicana, macha, pero no, ¿cómo voy a ceder? Porque si cedo, se me va a subir a las barbas. O si cedo, se me va a trepar. Créemelo, papá, creo que tu vida sexual requiere que se trepe tu mujer un rato, ¿no? ¿No te urge rendirte y entregarte para que te trepe todo lo que quieres? Seamos honestos, ¿sí? Tu problema no es teológico, tu problema es que es una arrogancia de que tú quieres hacer las cosas a tu entera satisfacción a pesar de ella. Ceder, ¿sí? Se traduce también como confiar. Confiar. Y confío, ¿sí? Y por último se traduce como transmitir y transferir, ¿sí? Parte de esto es entregarse, es transferirte y transmitirte tú a tu familia. Y hay un punto por eso cuando el hombre se deja de entregar, en el cual ya su mujer no conoce su corazón. Y la mujer ya no sabe qué está peleando el marido. La mujer no sabe cuál es la inseguridad del esposo. La mujer no sabe cuáles son sus temores, qué miedos tiene, cuáles son sus batallas. ¿Sí? Y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, aclaro el punto, porque aquí entonces entra la carne. Pero no, ¿cómo voy a confiar si es así o así o así o así? Seamos honestos. Ve a Jesús, su perfección, ¿ok? Ve la iglesia en México, o sea, en Latinoamérica. ¿La iglesia de Jesús hoy día es perfecta? Y sin embargo, ¿Jesús qué hace? Sigue amando, sigue operando, sigue dando, sigue revelándose, sigue entregándose. Y la iglesia, créemelo, está en una condición enferma y muy disfuncional en el mundo. Y Dios, eso no limita a Dios, a Jesús para darse. Entonces dice, se entregó a sí mismo por ella para santificar. El propósito vuelve a ser el mismo punto. Si quieres anotar ahí Juan 17:17 dice, pero ¿cómo puedo santificarla? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Está Jesús orando. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un elemento necesario en la vida de casados es la palabra, ¿sí? Y santificar ese punto de dedicar, consagrar, tratar como algo sagrado. Tu trato con tu esposa y a tu esposa va a ser directamente proporcional en santificación al tiempo que tú pasas en la palabra. De ahí que tú te alejas tantito de la palabra y tu modo de hablar y tratar a tu mujer cambia radicalmente. ¿Sí? Y volvemos al punto, santificarla, consagrarla, tratarla como consagrada a Dios. Si tu mujer camina y sirve y adora más y mejor a Jesús, entonces tú vas bien, esposo. Repito, si tu mujer camina con Jesús, sirve a Jesús, adora más a Jesús y mejor, es una evidencia de que tú has hecho un buen trabajo, hombre, por la gracia de Jesús. ¿Sabes qué es bien triste en algunos casos? Que la mujer ya hacía eso antes de casarse.
y lo hace nada más por Jesús, tú no tienes nada que ver. Eso es lo más vergonzoso. Cuando tu mujer de por sí ya vivía para Jesús y tú no produjiste que ella lo hiciera mejor. Simplemente ya lo hacía, o sea, ya era su modo de existir, era adorar a Jesús. Y tú, en vez de hacer lo que lo haga mejor, tú eres lo que la ancla. Tú eres como que tú eres su aguijón en su carne, diría Pablo, de tu esposa. ¿Sí? Y si le preguntan cómo estás, ella está bien en todo menos contigo. Qué triste. Qué triste. ¿Sí? Que en vez de tú servir para santificarla, tú sirves para anclarla. Vergonzoso. ¿Sí? Pero repito, el diagnóstico no es qué mal estoy, sino sí, vergonzoso, ¿para qué? Ok, ¿te acuerdas de esos sueños cuando soñabas que ibas desnudo a la escuela? No sé si era lo único, pero bueno. Pero un día me pasó que iba a decir, ok, olvídalo. Volvamos, no te vayas, Quique. Sí, ok. ¿Te acuerdas de ese punto? O sea, ¿cómo se solucionaba la vergüenza de saberte expuesto en la escuela? Cubriéndote. ¿Ok? Entonces, la vergüenza se resuelve ¿cómo? Haz algo, ocúpate de cubrirte, ¿ok? La vergüenza como esposo, que estos textos te hacen evidente que eres, se resuelve, tienes que vestirte de Jesús. Cúbrete con Jesús, ¿sí? Entonces, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? El que tu mujer viva dedicada a Dios y el que tú la trates como cosa sagrada es directamente proporcional, repito, a ser lavado y lavarla con la palabra, ¿sí? De ahí el punto en que si ustedes no tienen una dinámica personal y de interacción de qué les ha comentado Dios, qué les ha hablado Dios regularmente, ustedes están operando de modo disfuncional, ¿sí? Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos al mismo punto, es que pueda servir, adorar más y mejor a Jesús como Él es digno. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Sí? Otro modelo. Un primer modelo, como Cristo amó la iglesia. Pero hay gente que, en este caso, en Éfeso, había gente que era bien nueva cristiana. Entonces decía, no, ¿cómo es eso? Entonces me encanta el Espíritu Santo, provee un entorno que, si esto no queda muy claro, toma dos, como a tu mismo cuerpo. Empieza por ahí, ¿sí? Ahora pregunta, ¿cómo amas tu mismo cuerpo, hombre? Encontré 2, 4, 6 escenarios de cómo amas tu propio cuerpo. Así que toma nota de esto, porque así es tu modelo para amar a tu esposa. ¿Listo? Primer punto, ¿cómo amas a tu cuerpo? La neta, lo apapachas, bien cañón. O sea, nadie apapacha a ti como tú. O sea, nadie es tan exacto en el modo, forma de cuidarse, proveerse, como tú, ¿sí? Segundo punto, ¿cómo amas a tu cuerpo? Le das lo que te pide. ¿Tu cuerpo te dice que tiene hambre? ¿Tú qué haces? No, te callas. ¿No comiste ayer? Tú no haces eso, ¿va? O sea, si tu cuerpo te dice que tiene hambre, tú procuras un snack, comer algo, ¿sí? ¿Ok? Lo cual no siempre es bueno. ¿Sí? Pero bueno, así tratas tu cuerpo, le das lo que te pide. Entonces, de repente tu mujer te pide algo y, pues no te había dado antier. Pues, ¿qué hiciste con? Pues, espérate, ¿así hace Dios contigo? O sea, tú llegas a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios te dice, pues, ¿qué no te di ayer? 9 citas, ¿te las acabaste todas, desgraciado? Gracias a Dios por Jesús, que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí? Otra cosa en cómo amas tu propio cuerpo, que buscas que se vea bien. Aún el más feo hombre busca no verse tan feo. ¿Sí? O no exagerar, pues. ¿Ok? Sigue, no lo mantengan. Ok, ¿cómo aplica a tu esposa? O sea, ¿es tu deseo el procurar que tu esposa se vea bien? O sea, ahora, pues es que ya se afodongó, Ok, el punto es eso. O sea, tu modo de hablarle le estimula a tu esposa para lucir bien, para arreglarse, o sea, cuando se arregla poquito, ¿tú le honras eso? ¿Le reconoces eso? O le echas en cara todo lo que no se arregló. ¿Sí? Siguiente, ¿cómo más amas a tu cuerpo? No lo expones a riesgos innecesarios. O sea, tú no te vas a cruzar constituyentes en hora pico el viernes sin checar. ¿Por qué? Pues porque amas mucho tu cuerpo. ¿Sí? No lo expones a riesgos innecesarios.
parte importante, John Piper dice, parte importante de la labor pastoral de un hombre con su mujer es protegerla, protegerla. Siguiente, ¿eres sensible a probables problemas? Y ya, a tu cuerpo así es, o sea, eres sensible a probables problemas. Cuando tienes un dolor constantemente en un lugar, ¿qué haces? La neta, solo un necio no se va a checar. O sea, solo alguien que es un necio, no, me tomo una aspirina. O sea, solo alguien terco no se va a checar. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no te checas? Acabas peor. ¿Sí? Generalmente tomas tu cuerpo y de repente, oye, ya llevo 3 semanas con esta onda. Creo que voy a ir a checarme. ¿Sí? Último punto, ¿cómo amas tu propio cuerpo? ¿Te gusta sentirte bien? ¿Te gusta sentirte bien? La verdad, no conozco una sola persona que disfrute el estar adolorido y sufriendo mucho tiempo. Ahora, si vas a hacer ejercicio y te duele tu cuerpo porque nunca lo haces y te duele rico, está chido. Pero si eso es un mes, no conozco, ¿cómo estás? Bien contento porque me duele todo el cuerpo. No, ¿te gusta sentirte bien? Pregunta, ¿te ocupas en que tu esposa se sienta bien? ¿Eres sensible a eso? ¿Monitoreas constantemente su gozo? Busca su satisfacción, que ella se sienta bien contigo. Parte de la evaluación personalizada como pareja es el nivel de satisfacción que experimenta cada uno como matrimonio. Y es bien curioso que la gran mayoría están así o así. Uno tiene mucho más satisfacción que el otro, generalmente es porque este tiene un mayor poder de evasión. O sea, el que tiene mayor poder de nivel de satisfacción en un matrimonio disfuncional es porque él cree que no hay ningún problema, aunque su esposa está pidiendo auxilio. Y entonces, estamos bien casados, bien felices. ¿Sí? Entonces, ok, ¿cómo asumimos cuerpos? Dice, el que ama a su mujer, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? Es una evidencia. Tu modo en que tienes a tu esposita es como entiendes el amor. ¿Sí? Alguien sano, cuerdo y lleno del Espíritu va a ser evidente en el modo que ama a Dios y a sí mismo por cómo tiene a su esposa. Si la esposa está miserable, comunica mucho de la pobreza moral, mental y espiritual del hombre. Repito, si la esposa está miserable, comunica mucho de la pobreza moral, mental y espiritual del hombre. Punto. Hazle como quieras. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, seguimos, 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que elementos esenciales. ¿La qué? Sustenta, la cuida. 2 elementos, proveer, proteger. ¿Sí? La palabra sustenta se traduce como proveer alimento y ese también se traduce como acariciar, entrenar. ¿Sí? El término, hablando por ejemplo en caballos, es este punto como tú produces como una interacción sana y una relación con tu caballo porque él de ti proviene su alimento y tú eres el que como con amor y paciencia lo tratas bien. ¿Sí? Y la cuida, que en el original griego es la palabra que se traduce como calentar en el sentido de empollar. Como una gallina o un ave cuida sus huevecillos, así tú como hombre cuidas y proteges y empollas, cubres a tu esposa. ¿Sí? Es bien triste cuando es al revés, cuando la mujer es la que es la mamá gallina en vez de que el hombre tenga la labor de proteger. ¿Sí? Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, y volvemos a lo que vimos la semana pasada, dejará el hombre, interesante el punto, la palabra dejará, es curioso, anota, aquí en el griego significa 4 cosas. Significa dejar abajo, ojo, cambia su prioridad, estaba aquí antes, ahora ya está acá. ¿Sí? Dejar abajo, dejar detrás, ¿ok? Antes estaba aquí, ahora ya esto pasa acá. ¿Sí? Dejar atrás, ¿sí? Y sobre todo el punto de las otras 2 palabras se traduce, es un sinónimo que es desvincularse. Desvincularse. ¿Por qué? Porque ya tu primer vínculo es a tu esposa. ¿Sí? Por eso, ahora, aclaro, y vamos a ver mañana, muchos matrimonios tienen este problema de que pecan contra el versículo 31. Y no dejan atrás, no bajan en prioridades y no se desvinculan de lo que ya ellos creen que es pro de unirse, vincularse y mostrar que su esposo y su esposa es su prioridad número 2 después de Jesús. Por esto dejará el hombre su padre y a su madre y se unirá. ¿Sí? La palabra unirá es evidentemente, ok. Dame sinónimos de unir. Pegar, ok. Adherirse, ok. Entonces, ok. La vida de casado tiene que ser una vida, por eso el ministerio se llama de matrimonios juntos y unidos. Porque el habitar juntos no significa que estás unido. Es este punto de unirse, adherirse,
pegarse pues, ¿sí? Junto con pegado, diría el otro, ¿sí? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sabes cuál es la palabra más esencial de esa última frase? La palabra dos. Un matrimonio está formado por dos que hacen una sola carne, no por tres. No yo, tú y mi suegra. No yo, tú y mi suegro. No yo, tú y mi mamá. No, no, no. Y los dos serán una sola carne. Una muy buena definición lo traduce así. Y los dos serán uno. Una sola carne se añadió al español para hacerlo más como gráfico, ¿sí? Pero la traducción literalmente nada más dice, y los dos serán uno, ¿sí? De ahí que el engaño más sutil de Satanás para transformar lo que puede ser un matrimonio glorioso y usado por Dios en un martirio es el que cada quien empiece a rascarse con sus propias uñas. El término en consejería se le llama aislamiento. Y cada quien se empieza a aislar, ya sea iniciativamente o en reacción a, se empieza a aislar, a ensimismar. Cada quien tiene su propia agenda y nunca se sincronizan. Nunca se sincronizan, ¿sí? Precisamente eso atenta contra este versículo 31 de que sean uno. Si ambos aquí aman a Jesús, los dos son discípulos de Jesús, ¿cierto? Ok. Y Juan 17, Jesús dice, oro por ellos que sean ¿qué? Uno, así como tú y yo somos uno. Es bien curioso que hay gente que es bien unida y unificada con la iglesia, pero bien distante de su esposa o de su esposo, ¿sí? Y repito la mirada. Dios nos lleva la mirada a nuestra naturaleza en Cristo redimida, que luce en un matrimonio compuesto por dos redimidos que entienden que no saben ser esposos de un modo que exalta a Jesús, pero se someten en temor de Dios, y ahí empiezan a operar todos los demás versículos. ¿Ok? Versículo 32, terminamos. Grande es este misterio. Evidentemente la palabra misterio se traduce como algo que era oculto pero ahora ya es conocido, ¿sí? Por eso, ¿sí? Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Vuelvo a mirar al punto. El modelo es Jesús y su iglesia, ¿sí? ¿Ok? Bien. 5 minutos. Te diría hacer preguntas, pero yo sé que las hay. Pero ahorita no se trata de preguntas, se trata de responder tú a Dios, ¿sí? Por lo que vamos a hacer lo siguiente. Este es el tiempo apropiado, y esto es, si lo quieres ver, el diseño en el que en la sesión ocupas para hacer tu tarea. Por lo que vamos a hacer es lo que sigue, ¿ok? Ya vimos la función de la mujer: someterte, sujetarte, sujetador, o sea, estar adherida y pegada a mi esposo, porque Dios, soy el primero que me someto primero a Dios, después a mi marido, ¿sí? ¿Ok? Ya vimos la función del esposo, que es liderar en amor a fin de proveer un entorno en el que mi mujer pueda amar, servir y caminar más con Jesús y mejor.